Cuando te conviertes en madrastra, la idea de ser madre te agolpa en la cabeza, porque es cierto que en nuestra sociedad separar la madrastridad de la maternidad es una tarea titánica o casi imposible. Es normal que cuando nos involucramos con los hijos de nuestra pareja, aunque no tengamos muy claro si queríamos ser madres o si ya entras en nuestros planes, de pronto esta idea se convierta en una prioridad. Y es que en el capítulo de hoy vamos a indagar qué sucede con la maternidad cuando eres madrastra. Un día más somos Aina y Berta y esto es Ser madrastra y la idea de ser madre o la maternidad. Vaya melón, Aina. Es un Es un temazo, melonazo este de la sí. maternidad. No sé si a todas las madrastras se os ha pasado por la cabeza, pero desde luego yo creo que muchas hemos estado ahí, tanto si ya lo teníamos claro como si no lo teníamos claro. Tanto si teníamos claro que queríamos ser madres como si teníamos muy claro que no queríamos serlo, ¿no? Llegues desde donde llegues, de repente Te algo que cuestionas. quizás habías dejado, ¿no?, de lado o aplazado para el futuro, de Mm. repente está muy presente en el aquí y en el ahora, desde el Sí, principio, además de la relación. es que, bueno, hay que tener en cuenta la presión social que se ejerce sobre las mujeres con la maternidad, ¿no? Mm. Porque, bueno, los comentarios estos de que se te pasa el arroz los estás recibiendo desde muy pequeña y cuando entras en la madrastridad, que ya estás entrando en una familia que tiene una historia propia y que ya hay unos niños, yo creo que todas estas cosas, todas estas semillas que tenías sembradas de que se te pasa el arroz, de pronto florecen y es como, ostras, aunque no tuvieses claro si querías ser madre o no, te empiezas a cuestionar. También es cierto que llegadas a cierta edad, te lo cuestionas. Bueno, Mm, yo creo que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo el caso de mi hermana, que desde pequeña siempre ha dicho que no quería ser madre, y me estoy dando cuenta de que tiene 32 años y que está en la presión social, que ella se está cuestionando o se ha llegado a cuestionar si realmente mm, quiere o no quiere ser madre, ¿no? Y me da pena darme cuenta de que esto es así. mm. Ay, perdón, voy a quitar el sonido porque me viene un estornudo. Un segundo, no sé Es cómo que hacerlo. ¡Ah! Berta, ¡Ah! sí, estornuda Berta. Voy a decir aquí off the record que es que Berta está enferma. Está haciendo un sobreesfuerzo monumental para estar hoy aquí en este podcast, pero es que era tan importante este tema que no podíamos dejar sin grabarlo. Pero bueno, informales Perdóname, como creo que en el siempre. podcast aún no había sacado el pañuelo, ¿no? Esto como No, que cada no. vez es como más de andar por casa. Esto Por es la voz ya se me debe de notar. Entonces, si me veis así un poco apurada en algún momento y que desaparezco, es que es que tengo se que está gestionar muriendo. algo. Pero sí, sí, la presión social es muy grande. Y yo creo que esto se suma con el hecho de que, ves que vas a, tanto si eres madre como si no, vas a asumir la familia que tu pareja ya ha creado. Es decir, tu Sí, pareja ya estuvo ante esa decisión, ya tomó una decisión y tú sí, asumes las consecuencias de manera que ya no tienes una pareja, ya tienes una familia con niños o bueno, a lo mejor no tan niños, ¿no? Y si tú no has tomado esta decisión, claro, no puedes ya aplazarla más. Y también me da la sensación de que es una apuesta muy grande la que haces cuando eres madrastra, es decir, es mucho lo que asumes. Entonces también tienes que tener claro si tu pareja, oye, está abierto a tener más hijos contigo en caso de que tú quieras, o él quiere tener más hijos y tú no quieres. Es como, ya que me meto en esto, me meto con claridad sobre ciertas cosas fundamentales. es que eso es un tema muy Mm, complicado porque hay que tener en cuenta, aquí vamos a hacer una tirada de empatía hacia nuestra pareja, mm, porque claro, nuestra pareja ha pasado ya por la formación de una familia, porque tener hijos no es fácil y además una ruptura, ¿no? De esa familia que ha costado tanto esfuerzo crear. Entonces, claro, nosotras llegamos, y estoy hablando de madrastras sin hijos, por supuesto, nosotras llegamos con esa ilusión por crear nuestra propia familia, que la ilusión puede mm, ser propia o impostada por la presión social y claro, es que no es lo mismo. La posición de madrastra es tan vulnerable que también es verdad que cuando tú estás en una familia en la que ya hay hijos y ya hay una historia, eso agrava tu sensación de que sobras. mm, Porque de alguna manera, o sea,
Fijaros, yo creo que aquí, Berta, yo creo que tenemos que hablar mucho de nuestra experiencia personal, Mm, porque es un tema tan complejo que no nos va a dar para analizarlo con suficiente profundidad en uno ni en tres podcasts. sí, Entonces, me parece que va a ser mucho más enriquecedor si le explicamos un mm, poco a las chicas cómo lo hemos vivido. mm, Porque yo, por ejemplo, em, yo no quería ser madre, o sea, yo tenía 26 años, yo estaba en un mundo de fiesta, de ser joven y tal. Es verdad que estaba empezando mi carrera profesional y bueno, me tuve que replantear muchas cosas en el traslado de Barcelona a Madrid, ¿no? Y tuve que cambiar muchos aspectos de mi vida. Entonces, en aquel momento no me entraba la maternidad. O sea, si apenas era capaz de cuidarme a mí misma, lo de cuidar de otro ser humano me rebosaba. Pero es que además había que cuidar de dos personitas que eran mis hijastros. Entonces, pero sí que es verdad que yo decía: "Jo, esta cosa", aunque yo me he sentido siempre muy querida por ellos, digo: Aquí tiene que haber algo especial", ¿no? Porque, porque hagas lo que hagas, o sea, es que estos niños te lo perdonan todo. O sea, no cuestionan nunca a sus padres, no era como tenías un plus de validación que yo como madrastra no estaba sintiendo, ¿no? Entonces, se te abre el melón de la maternidad porque dices: "Oye, aquí esto tiene que ser algo, no sé, mm. para experimentar". Desde luego. Ahora estabas hablando de la validación, de la incondicionalidad, de la pertenencia, hablabas antes. Yo creo que incluso cuando dices, no, es que yo quiero no vivir la experiencia y tal, creo que es inevitable buscar en la formación de tu familia eso que tú dices, Sí, pertenencia, incondicionalidad, que es algo que es como una utopía, ¿no? O sea, todos querríamos ser queridos incondicionalmente. Yo creo que eso es como viene parte de nuestra historia, ¿no? Desde niños y claro, en la vida adulta, eso no existe, o sea, no eres incondicional, siempre hay condiciones. Y los niños son incondicionales, que eso también es un peligro, ¿no? Porque a veces al final los padres tenemos hijos para apoyarnos en ellos, ¿no? Eso es otro melón para es otra para historia, otro sí. podcast. Mm, Pero buscar pertenencia, buscar, esa como fusión, esa o sea, qué más fusión que tener a tu hijo en tu vientre, o sea, sí, y poder dar el pecho, no es como que encajas incluso físicamente, y creo que es muy difícil no buscar esto, y que tienes mucho anhelo de eso cuando en tu casa, con tus hijastros y tal, te estás sintiendo fuera, ¿no? Como decías antes. exacto, exacto. Mm, Porque luego sí que es verdad que a medida que yo iba explorando mi madrastridad, como ya os digo, yo siempre me he sentido muy querida. Entonces sí que sentía esa parte maternal muy llena. O sea, a mí mis hijastros me han querido con locura y yo creo que me siguen queriendo. Y cualquier cosa, o sea, no ha habido nada que haya sucedido que no se haya podido arreglar. O sea, yo realmente me siento muy bien. Pero, pero. Yo aún así me di cuenta que yo quería ser madre, que eso era una experiencia que yo no me quería perder. Y aquí os voy a abrir mis oscuros y profundos pensamientos, porque allá donde me veis, que siempre estoy diciendo que tenía una familia, entre comillas, muy fácil, yo también me he sentido mal y he caído en comparaciones con la ex y también he caído en esto de por qué con ella tuviste dos hijos y conmigo te está costando tanto tener hijos. Em, la necesidad, ¿no? De validarme yo a mí misma a través de la figura de madre para estar al mismo nivel que la ex, porque fíjate, aún teniéndolo todo de cara, he sentido esa presión y me sentía muy mal, pero os confieso aquí en este podcast que ahora mismo no siento ningún tipo de vergüenza de reconocerlo con todas vosotras, porque es que además sé que es un sitio oscuro en el que hemos navegado todas. sí, yo me reconozco también. Yo en mi caso sí que llegué a la pareja, creo que con un poco de locura porque tenía 25 años, pero siempre había dicho que no quería tener hijos. Justo antes de conocer a mi pareja hubo un momento en que pensé que me había quedado embarazada y yo pensaba que me iba a asustar mucho si era que sí. Entonces me hice la prueba, yo negativa, no estaba embarazada, y para mi sorpresa fue como una decepción. O sea, yo no Mm. sé, no me he podido explicar esto. La cuestión es que yo con 25 años, de repente hacía 6 meses que había decidido que quería ser madre, cuando conocí al que ahora es mi pareja actual. Fue Y el bueno, con garrote gallego, esto, ¿eh? mm, el tema del garrote, Algún día lo contaremos porque es algún día, demasiado bueno. esto es aún más oscuro que los de la ex. Más troglodítico todavía. Bueno, la cuestión es que mi pareja tenía encantos a los que no me pude resistir, digámoslo así por ahora. Ay, ay, ay. Y llegué, con eso, con esa idea,
y me encontré con que ya tenía un niño de 3 4 años, cuando ya empezamos la convivencia tenía 4 que claro, que había que cuidar, es decir, había que hacer todas las cosas que haces cuando eres madre, porque te condiciona el tiempo, la energía, tienes que cuidar, requiere atención. No puedes evitar que requiera atención. Puedes estar más cercana o más distante, pero bien tu pareja tiene que estar haciendo esto, o bien te unes y lo hacéis los 2, ¿no? Mm, Entonces, claro, es como que la cuestión del cuidado de un hijo estaba muy presente y además yo era testigo, que esto era algo que me costó mucho, era testigo de la relación paterno-filial de mi pareja y aunque mi hijastro me aceptó, yo tuve más dificultades, no tanto para aceptarlo a él como para aceptar toda la situación. Aunque mi hijastro me aceptaba, evidentemente la relación entre ellos era, pues eso, de padre e hijo y además se querían un montón, ¿no? Entonces yo era como que hacía el esfuerzo de entrar, veía eso, pero no podía acceder a eso que yo ya deseaba previamente, ¿no? Así que claro, muy pronto tuvimos la conversación y, y así como yo venía con ese deseo, mi pareja venía con desilusión, con mucho dolor, con mucho miedo de volver a repetir lo mismo. claro. Y así como con su primera, o sea, con su anterior relación, pues tomaron la decisión muy rápido. En mi caso me dijo, no quiero volver a tomar la decisión apresuradamente como ya hice antes, ¿no? Tengamos 2 años de relación, si la cosa funciona, aunque yo no tendría más hijos, sí puede darme ilusión vivir esto contigo, ¿no? O sea, esto fue como el planteamiento. Entonces, claro, toda esa ideal, ¿no? De vamos a decidir ser padres, la fusión, ¿no? Todo de color de rosa, es como, no, 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 no. Primero, eres madrastra, 2 años, y ahí viene la otra, que tú te sientes a prueba de alguna manera, porque Exacto. tienes que aguantar, digo entre comillas, pero es que es así, 2 años y forjar tu relación como madrastra si quieres que la pareja funcione, para muchos en cosas y para ser madre también, ¿no? Entonces, o sea, conmigo era todo calculado, desde el miedo, ¿no? Desde la desconfianza, desde vamos a esperar y poner cabeza a esto. Toda esa parte como, ¿no? De Sí, los sí, fuegos sí. artificiales que uno esperaría por todo esto, te lo cargas de un plumazo y estoy segura de que a muchas les ha pasado también. Me costó mucho hacer las paces con eso, hacer las paces con que no fuese desde la misma ilusión, desde la misma entrega, ¿no? Desde la misma confianza que mi pareja tuvo un hijo conmigo que tuvo con su anterior relación, ¿no? Además es que cuando estás labrando la relación con tus hijastros, tienes la sensación de que estás sembrando un amor que luego va a cosechar a otra persona. Que tú no vas a cosechar ese amor en la misma medida, ¿no? Ese afecto. Entonces, claro, también ahí se te hace esa bola y lo Mm, que tú dices, ¿no? De ese temor de que realmente al estar en puntos emocionales diferentes, tú y tu pareja, sientes que quizás la entrega a mm, esa paternidad va a ser totalmente diferente y es mm. normal. O sea, yo creo que las madrastras nos rayamos en exceso. Nos rayamos en exceso. Sí, no sé, yo creo que vamos con un ideal, sobre todo, claro, yo era una madrastra joven, las madrastras que ya habéis llegado a la madurez, o sea, Sí, maduras a la madrastridad, estoy segura de que no vais con tantos pájaros en la cabeza, pero yo tenía muchos pájaros en la cabeza. Entonces tú vas con un mito que no eres ni consciente de que tienes hasta que te encuentras que estás intentando actuarlo, ¿no? Vas con un mito y después ese mito se cae. sí, No es eso, ¿no? El encuentro de las almas, la pasión, la fusión, venga para adelante, no. Y tienes que dejar que ese mito o esa idea se caiga para poder apreciar, que fue lo que a mí me costó más, que realmente esperar y ver cómo iba la relación era una gran decisión de cuidado, fruto de la madurez que había cosechado mi pareja en su anterior relación, ¿no? sí, Y que realmente me permitió a mí atravesar las partes más difíciles de la madrastridad sin estar paralelamente siendo madre, que es también otro es otro tema. cambio de vida, Es ¿no? otro Es decir, tema. pero me costó al mínimo 3 años Mm. de cábalas y de claro, no le va a dar tanta ilusión con el mío como con el primero, no va a ser lo mismo para él, bueno, todo esto estaba presente. Me costó mucho tiempo y fue después de que naciera mi hijo que pude empezar a hacer las paces con eso que no fue y valorar lo que sí había, ¿no? Que nos había pillado mucho más sólidos, con muchos más recursos como pareja, ¿no? Después Claro, de haber atravesado 2 años claro. o casi 3 años, porque entre el embarazo y todo, 3 años de la vida de familia enlazada, que ya sabemos el rock and roll que es esto. Yo estoy de acuerdo porque yo lo viví parecido, o sea, con sus diferencias, pero Mm, parecido. Sobre todo, a mí me pasaron 2 cosas. Primero, que yo tenía un ideal de familia que sobre todo salió
después del nacimiento de mi hijo, y aquello fue un tema. Y luego que yo pensaba que una vez yo fuese madre, las exigencias de la madrastridad iban a decaer, y me comí una mierda con pelo. Pero fue brutal, porque fíjate, o sea, yo también hubo como un pacto con mi pareja, ¿no? Para dejar pasar un tiempo. Él estaba abierto. Pero a medida que se fueron complicando las cosas, empezó a cerrarse a ello porque me decía, tía, es que estamos muy bien. Es que meter ahora a un niño en la ecuación es perder calidad de vida. Y yo no lo entendía, pero luego, después de haber tenido este hijo, sí que lo entiendo. Y ahora iré a ello, ¿no? Entonces, bueno, negociamos y tal, al final cumplimos los plazos y yo pensaba que una vez embarazada, como que, primero que me iba a salir el halo este de santidad de ya eres madre. Pues no, eso no pasa. Y luego que pensaba que realmente las exigencias iban a bajar y me di cuenta de que yo me cagué de miedo en plan de, a ver ahora cómo conjugo mis dos hijastros y mi hijo, mi posición de madrastra y mi posición de madre. A ver cómo leches yo lo hago para que, si yo me he sentido que antes estaba en juicio para ver si yo podía ser madre, ahora voy a estar en juicio a ver si después de ser madre sigo siendo buena madrastra o era toda una pantomima, ¿no? Para Claro, ganarme esa el idea de que puesto. ahora que tienes los tuyos, ya los otros los vas a Exacto, desechar, ¿no? Porque esa sospecha exacto. también cae sobre la madrastra. Una vez que has Sí, conseguido atrapar al hombre para que te dé un hijo, que esto es una locura total, pero es que está. pero Una vez que has está. conseguido engatusarlo, ahora ya se caen las máscaras y ya muestras tu desprecio por sus hijos, ¿no? Y que lo que quieres es quitártelos de en Exactamente. medio. Entonces, claro, yo me sentí de pronto con el ojo avizor ahí encima de a ver qué pasa a partir de ahora y a ver qué pasa a partir de ahora. Y realmente yo estaba bastante estresada porque yo quería que mis hijastros se sintieran bien. Mm, Pero luego además con la presión de no vayas a hacer porque el juicio está ahí, o sea, que se empeoró. O sea, el claro, juicio de la madrastridad se empeoró. Y lo claro. del tema de la familia normal, Berta, madre mía. Aquello ¿Ser sí una que familia normal? sí, el ideal de familia, el tener una familia normal, aquello sí que ha sido una locura porque he de decir que todo ha ido bien y bueno, mi hijo y mis hijas todo súper bien y tal, pasamos un posparto difícil pero con mucha comunicación por la solidez de Mm, pareja, tal, muy bien. Y de pronto a mí me entró la neura de que yo necesitaba tener más hijos, porque yo tenía un ideal de familia y se tenía que cumplir, porque y si pasaba cualquier cosa con mis hijastros en el fondo no eran míos y mi hijo era lo único mío que tenía y qué iba a hacer. O sea, de qué manera yo podía afrontar la pérdida de mis hijastros, ¿no? Asumir mi rol como madrastra de son míos, pero no son míos. ujú. O sea, ¿tú te imaginas la pedazo de inseguridad que me cayó encima? Sí, sí, La sensación menudo. está de verdad de vulnerabilidad, de Ujú. hostias, Quizás también porque habías experimentado la diferencia. Es que es quizás. inevitable, ¿no? O sea, hay en esta cosa de que tienes que quererlos como si fueran tuyos y tal, y tú puedes querer mucho a tus hijastros, pero cuando vives las dos cosas, te das cuenta de la diferencia, incluso aunque el sentimiento sea el mismo, que quizás en tu caso pudiera ser más eso, y yo creo que es algo muy poco habitual, incluso aunque el sentimiento sea el mismo, tu lugar es muy Es muy diferente. diferente, es que es el Con tu lugar, hijo, tú vives eso en es, la cuestión de decir, no, es que yo voy a decidir cómo criar a este eso niño y es, además el entorno me mira a mí y a mi pareja para decidirlo. No estoy pues a merced de lo que decidan otros y yo navegarlo como pueda, que es lo que haces cuando eres madrastra, ¿no? Entonces esa diferencia es impepinable, está ahí y quizás cuando la vives te das cuenta de lo frágil que es. Cuando vives esa exacto. solidez, te das cuenta de lo frágil que es la otra No me he relación. sentido vulnerable ni frágil en mi madrastría hasta que no he sido madre, ¿eh? Ujú, Qué tema, ¿eh? Y a ver, creo que es una experiencia también muy individual. Creo que la vive ujú, cada madrastra de una manera. Y no es 100% extrapolable lo que nosotras podamos contar, aunque sí que habrá ujú, aspectos en los que os sintáis representadas. ujú. Pero es una cosa, es un tema. Yo creo que te reubica en la familia, pero Ujú, a la vez como que si ya habías encontrado una forma de relacionarte con tu familia, te descoloca y tienes que volver a configurarlo todo mm, y volver a hablarlo todo y todo lo que pensabas que ya estaba claro tienes que volver a analizarlo. O sea, mm, es tremendo mm. reajuste el que tienes que hacer. Sí. Y yo creo que cuando eres madre y tienes dos hijos, ahí ya me estoy aventurando porque no es mi caso. Pero también es verdad que cuando tienes a un bebé recién nacido, sobre todo si le das pecho y pues tal, tienes que cambiar tu posición con el Sí, primero. Normalmente el padre se hace más cargo del que es más mayor
porque con el pequeño hay cosas que solamente puedes hacer tú, ¿no? En caso de que sigas esa vía. Y esto que lo he visto en muchas familias, intactas o muchas familias normativas, em, claro, cuando tú eres madre de uno y madrastra del otro, ya no se vive como un proceso normal, sino lo que tú decías como, claro, ahora que ya tienes al hijo, ahora al otro lo abandonas. Y claro, te das cuenta una vez más cómo ese estigma, ¿no? Da un Vuelve. nuevo giro Ujú. que hasta ahora no estaba presente. Sí, o los hijos Qué de primera, tremendo, ¿eh? hijos de segunda, la Sí. sobrecompensación del mayor porque el pobrecito es el que se va y estamos Mm, siempre con el pequeño, ¿no? Y entonces hay que estar más con el mayor, entonces te ves tú sola y aislada con el pequeño. sí. El rechazo hacia tus hijastros, porque Sí, estás en una esto posición tan vulnerable de cuidar a mm, tu bebé recién nacido que sientes rechazo y repugnancia hacia cualquier persona que se ujú, acerque. Y claro, ¿quién se va a acercar más que tus hijastros? sí. Y es muy Esto es complicado. una cosa que, no muchas nos habéis compartido, que yo creo que tendremos que hacer muchos más podcasts sobre esto. Sobre esto, sí. Y que yo también lo sentí, es decir, yo al principio con mi hijastro hice un gran esfuerzo, pero un esfuerzo mental de decir, yo quiero que las cosas sean así y pongo todo para que sea así, aunque después en la práctica, pues yo qué sé, los sentimientos siguen su curso, Claro. normalmente mucho más lento de lo que desearía tu voluntad. Entonces, con mi hijastro me puse a hacer sobreesfuerzos a lo bestia, pero claro, es que cuando tú estás de 8 meses con una barriga que ya no puedes más, o tienes un niño que no estás durmiendo, que le estás dando la teta, que, o sea, toda tu mente y tu cuerpo se pone, a entregar tu energía a esa nueva vida que crece. Y de repente, si con tus hijastros estabas haciendo un sobreesfuerzo, digamos, que te obligabas, es que esa energía ya no está disponible. De repente es, gente que viene a quitarte tu energía cuando ya estás bajo mínimos, ¿no? Y cuando toda tienes que darla a esa nueva nueva criatura que está creciendo. Entonces, muchas nos habéis hablado de cómo en el puerperio, ¿no? Sobre todo un poquito Mm, antes del parto y durante los primeros 2 o 3 años, dependiendo mucho de eso, de la lactancia, de no sé, de qué papel, ¿no? Tomas con tus hijos, que hay un distanciamiento grande con los hijastros, ¿no? Y esto se puede leer como una disponibilidad de energías diferente o, una vez más, desde la visión de la madrastra malvada. exactamente. Y yo creo que muchas, yo también viví esto, ¿eh? Y muchas nos sentimos muy culpables de no dar a nuestros hijastros lo mismo que dábamos. Y a lo mejor hay parejas que lo reprochan incluso. Sí, no, y yo, fíjate, yo creo que estas son experiencias que pueden ser habituales en la maternidad y que precisamente al ser madrastras tienen este código negativo. Mm, Porque yo sí. creo que sí que es verdad que cuando tienes, bueno, no lo sé, evidentemente, porque no pude reproducir mi familia ideal. He desechado Mm, mi idea de ser madre de más hijos para cuidarme yo, que ese es otro tema. Me he tenido que deshacer de mi idea de familia con un periodo de duelo y tal, pero con mucho mm, consenso y madurez de pareja, precisamente para cuidar a mi pareja, a mis hijos, o sea, a mis hijastros, mi hijo, y sobre todo para cuidarme yo. Pero sí. bueno, eso lo podemos hablar en otro podcast que Sí. también tiene tela, ¿eh? Sí, que no lo sé, porque claro, tú lo hiciste esto ya siendo madre, pero yo creo que también esta, Eso esta es. cuestión de tener que abandonar ideales previos, a muchas madrastas se les presenta antes de ser madres, si su pareja, imagínate, yo quiero ser madre, mi pareja no quiere, ¿no? Eso es También a horroroso. veces se da, a veces es el padre con hijos que quiere tener más hijos, pero creo que para él es más fácil renunciar porque ya ha vivido la experiencia de paternidad que para una madrastra que no es madre y que quiere serlo, ¿no? Sí, Entonces, ahí se presenta una elección que dices, a lo mejor yo mi identidad la había construido también, pues incluyendo la proyección de ser madre con mi pareja y tal, y de repente, me veo ante la elección de decir, o abandono mi idea de maternidad o abandono, esta relación de pareja que también me llena y también forma parte de mí. O me ubico hacia la maternidad de manera diferente, porque también hemos hablado con muchas madrastas, es decir, mi pareja no quiere tener hijos, seré madre yo, me inseminaré, o seré madre con otra persona, ¿no? Llegaríamos a un acuerdo. Porque claro, las posibilidades hoy en día de ser madre son muchas, ¿no? Y creo que esto que te pasó a ti de tener que abandonar algo, quizás a muchas madrastras les pasa antes, ¿no? sí, Y, sí. y es muy difícil. Mm, Sí, habrá casos y casos. O sea, sé que es como muy mm, corriente que pase antes, pero también conozco madrastas mm, que, porque ya tienen más hijastros,
claro. no pueden tener más hijos por cuestiones económicas o Ujú, tal, que es que eso también es otro tema. sí, La cuestión es que esto, fíjate, yo, Berta, veo mm, que estamos como iniciando este tema, ¿no? De ser mm, madrastra y estás empezando a pensar en la maternidad y en lo que vendrá y mm, estamos como tocando palos, pero me da la sensación de que tenemos, por un lado, os debemos, chicas, un episodio de cómo hablar con nuestra pareja sobre el tema de la maternidad. Un mm, episodio de cómo gestionar la maternidad cuando eres madrastra. Y un sí, episodio de qué pasa cuando renuncias. Pero de todas maneras, también deciros que de estos temas seguimos hablando en materia, en la comunidad mm, privada, que sí, tenéis a desde vuestra luego. disposición allí materiales, vídeos, cursos y Mm, que podéis apuntaros en cualquier momento, mm, os podéis dar de alta, disfrutar de todo ese material, os podéis dar de baja sin compromiso y además beneficiaros de todas las ventajas del foro con otras madrastras, de los mm, encuentros y de todas las ofertas que tenéis por ser parte de la comunidad privada. Que eso, mm, es que es un tema tan importante, Berta, que sí. no paramos de tocarlo. Es como muy identitario. Sí, sí, es uno de los temas nucleares, ¿no? Ahí de Sí, mm, de discrepancia, de dolor, de crecimiento, de mm, autoconocimiento. Es un impasse en la vida muy, 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 muy importante. Mm, mm. Sí, y con todo, no sé, a veces, siento que, las madrastras incluso se cuestionan a sí mismas, ¿no? Es decir, yo siempre habría sí, querido esto y ahora si cojo una vía diferente porque me he enamorado, significa que, yo qué sé, sabes que no soy suficientemente moderna o feminista o independiente o lo que sea. Es como decir, a ver, ¿sabes? Que esta imposición de que ahora tenemos que ser mujeres libres y tal, no nos quite de conectar con nuestro deseo, ¿no? A lo mejor, decides renunciar a la pareja, a lo mejor decides renunciar a la maternidad, y esto no te invalida, o sea, tomes la decisión que tomes, no te invalida como mujer, ¿no? Creo que hagamos lo que hagamos en esto, recordar que somos valiosas, tomemos sí, la decisión que tomemos, es fundamental, porque sí. no hay camino, si no hay acuerdo, ¿no? Y facilidad, porque a veces incluso hay acuerdo y después aparece un problema de fertilidad. Si es Es que que es lo los que 2 te iba a queríamos, decir. claro, y no podemos. O sea, y que y con la otra sí que pudo y conmigo no, ¿no? Que esto yo creo que es una de las cosas más dolorosas también, porque es que la maternidad, como impacta tanto en nuestra identidad como mujeres, cuesta mucho sentirnos válidas y valiosas cuando, por el motivo que sea, no podemos ser madres, ¿no? Incluso cuando lo hemos deseado. Entonces, que esto puede venir de muchas maneras, pero sobre todo que mantengamos, ¿no? Este centro de validarnos tal como Sí. somos, más allá de esto, ¿no? Y Creo de que hay un compartir el dolor. trabajo. Mm, Fíjate, cuando has dicho lo de feminismo y demás, creo que hay un trabajo muy feminista y muy de autocuidado en general para todas las mm, mujeres, que es intentar separar ya de una vez por todas la maternidad de la feminidad, mm, de tu identidad. Porque yo mm, creo que todavía seguimos arrastrando mucho esta carga, ¿no? De que te consagras como persona mm, cuando eres madre. Y sí, es un gran peso como de. mujer. Bueno, como Bueno, exactamente. claro. Pero es horroroso, ¿no? Mm, Porque es una sensación de fracaso si no puedes ser madre y es una mm, sensación de malestar tan fuerte, la presión social cuando decides no ser madre, que creo que tenemos aquí mucha tarea como para separar, para que sea una elección lo más mm, libre posible, porque luego mm, también es otra. Me gustaría lanzaros la pregunta, madrastras, porque estas ganas de ser madre muchas veces son genuinas. Y ojo, puede ser genuino y además que vaya de la mano de necesidades de pertenencia, de validación, de recibir amor, afecto, o sea, de cumplir con un sí, ideal de lo que la madre va a sí, recibir y que claro, luego de validación social, ¿no? exacto, y que luego Mm, nuestros hijos nos lo van a dar o no, ¿me entiendes? mm, Porque sí, luego pues te sale un hijo eso que apenas te da besos y también te sientes como el culo. Quiero sí, decir, ¿no? Entonces, por eso os digo que hacer este recorrido de analizar de dónde surge esta necesidad de la maternidad o esta idea o este deseo de maternidad me parece como el primer paso a dar antes de establecer las conversaciones de pareja o yo qué mm. sé, chicas, es que la madrastría es un pedazo de viaje de autoconocimiento brutal, Sí, es ¿eh? un viaje muy grande y sí que está la tentación de querer taparlo, ¿no? Con la maternidad. Y incluso otra escena, ¿no? Que yo creo que hoy estamos quizás abriendo, ¿no? Pero es que Estamos es otra abriendo. escena que sí que hemos conocido, claro, son madrastras que forman pareja con una madre soltera.
Sí, Claro, no está la figura, no hay un padre, ni otra madre, no hay nadie más, ¿no? Es como que si ahí hubiera un hueco. Y claro, ahí cuando tú te estás sintiendo fuera, que no perteneces y tal, la tentación de convertirte en madre adoptiva de esa criatura es muy fuerte también, ¿no? sí, Os he hablado con esto porque a veces también una parte de lo que nos impulsa a querer ser madres es querer salirnos de la sensación esa de estar fuera, ¿no? Entonces, a veces la tentación es con nuestro hijo, a veces la tentación es con convertirnos en madres de los hijos de nuestras parejas, ya sea de manera adoptiva o incluso de haciendo ese papel cuando a lo mejor los hijos no son receptivos o la madre biológica pues no está, ¿no? Para dejar ese lugar. Entonces, lo que sí que creo que tenemos que ser muy conscientes es cuando la maternidad vamos desde el deseo y cuando la maternidad es una huida de algo que nos está haciendo mucho daño, ¿no? Porque en ese caso, yo animaría mucho a las madrastras a compartir, a hablar, a pedir ayuda, ¿no? Si te sientes como que estás necesitando huir hasta esos extremos, es que la madrastridad está siendo demasiado dura, ¿no? y pueden ser las Mm. 2 cosas a la vez. Claro, sí, sí, Puede haber desde un luego. deseo y un deseo de huida. Es muy heavy Mm, este tema. sí, Y me parece, Berta, que si chicas que nos estáis escuchando, si mm, tenéis dudas, cuestiones, preguntas, recordad que tenéis las vías de comunicación abiertas a través del email hola@sermadrastra.com o bien en nuestras redes sociales para que nos dejéis comentarios y preguntas y a mm, raíz de aquí pues que articulemos futuros episodios de este podcast, porque sí, sí. desde la temporada pasada nos lo veníais pidiendo, pero somos conscientes de que se nos hace grande, esto es mucho y debemos de Sí, ir por capítulos, sí, sí. sí. Muy bien, Así me que, parece muy chicas, buena idea. También ayudadnos, ¿no? Vosotras a ir construyendo este tema que tanto nos toca, que nunca nos deja indiferentes. Y hasta aquí me quedo con muchos temas, ¿eh? Que hemos abierto, sí, Aina, muchos temas, con muchas ganas de escuchar a las madrastras también, que nos quieran contar algo. Y bueno, consciente de que hay que seguir reflexionando sobre esta experiencia de ser madre cuando también eres madrastra. un beso y hasta el próximo episodio, madrastras. Hasta la próxima.